un tiempo en que no habían micros y hablábamos igual, ¿no? Y a veces se nos escuchaba más. ¿Eh? Depende de la edad, claro. Cada día más jóvenes, ¿verdad? A partir del momento en que nacemos de nuevo, hay que contar entonces. Lo demás, ¿qué más da, no? De verdad, hermanos, que me siento súper privilegiado. Porque en estos tiempos complicados y difíciles que estamos viviendo todos, el Señor nos da esa fuerza, ¿verdad?, que necesitamos. Nos da esa esperanza y esa proyección de vida que, digo, que es extraño que tanta gente no se dé cuenta de estas cosas, ¿verdad? Porque realmente si las personas que tenemos en nuestro entorno dieran ese paso de fe, ¿cómo cambiaría la sociedad, verdad? ¿Cómo cambiaría incluso el mundo en el que estamos viviendo? Es algo tan sumamente, quizá porque sea demasiado sencillo, ¿no? Pues la gente lo complica más y no sé qué, ¿no? Pero la verdad es que, repito, me siento un privilegiado de poder acercarme aquí a través fundamentalmente del Espíritu Santo de Dios, que un día, sin yo merecerlo de nada, se acercó a mí. Algún día yo tendré que preguntar al Señor, Señor, ¿por qué? De momento esa respuesta no la tengo, pero sí que le doy gracias por ese don inefable que Él me ha dado. Os quiero hablar de algo esta mañana, si no, no estaría aquí. Y querría confesarme. Me ha costado un montón traeros este pensamiento, ¿sabéis? Porque me he quedado estancado en muchas ocasiones, porque el pensamiento que el Señor puso en mi corazón para hablar en el día de hoy era el negarme a mí mismo. Y cuando meditaba, claro, planteándome mi propia vida, no podía seguir. ¿Cuánto me falta para no ser yo y Cristo en mí, como decía Pablo? ¿Cuánto me falta? Y yo decía, ¿y cómo yo voy a llevar a mis hermanos esa palabra si yo mismo me encuentro falto? Pero el Señor me decía, andaban, o sea, adelante en catalán, ¿vale? Y aquí estoy. Así que perdonadme si no me explico bien hoy. Voy a hacer una oración para que el Señor nos bendiga y nos permita entender bien lo que Él quiere. Porque, hermanitos, si entendéis bien lo que el Señor hoy ha puesto en mi corazón, o sea, si soy capaz de explicar eso, que es muy diferente, pues espero veros ahí en la fila, al salir de la iglesia, apuntándose en qué hacemos para el Señor. Si no, habré fracasado. Padre, te damos gracias en este día una vez más. Somos incapaces de entender, Señor, tu propósito en toda su extensión. Tus pensamientos, como dice la palabra, son más altos que los cielos y la tierra. Y como nosotros, Señor, podamos llegar a captarlos en su profundidad. Te pedimos, Señor, que hagas, si es posible, hoy una excepción y nos permitas profundizar para poder, Señor, servirte, para ser verdaderamente hijos tuyos, Señor. Que no lo dudamos, por supuesto, pero cuando vemos esa voluntad tuya perfecta, preciosa, maravillosa, no solo hacia nosotros, sino fundamentalmente hacia aquellos que tú nos has enviado, entonces quizá nos desmoronamos porque vemos que esa misión no es fácil. Pero te pedimos, Señor, que tú sigas ungiéndonos con tu Espíritu Santo. Ese espíritu de poder, Señor, que nos permite vernos a nosotros mismos y, cómo no,
proyectarnos como aquellas personas que Jesucristo vive en sus vidas. Ayúdanos, pues, Señor. En el precioso nombre de Jesús te lo pido. Amén. Para empezar vamos a leer una escritura que nos puede chocar un poquillo, ¿vale? Pero intentaremos explicarla rápidamente para centrarnos en el tema fundamental, ¿vale? Encontramos, si queréis buscarlo, en Mateo capítulo 5, verso 38 al 43. Cuando lo leáis diréis, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con con esta introducción que hemos hecho, verdad? Pero sí tiene que ver, sí, como lo veréis enseguida. Dice así: habéis oído que antes se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis a quien os haga algún daño. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la túnica, déjale también la capa. Y si alguien te obliga a llevar a carga 1 milla, ve con él 2. Al que te pida algo, dáselo. Y no le vuelvas la espalda a quien te pida prestado. También habéis oído que antes se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Amén. Complicado, ¿no? Esta escritura, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Amad a vuestros enemigos. ¿Sí? ¿Quién puede hacer esto último, no? Miren, tengo que decir algo. Esta reflexión fundamentalmente va dirigida a los hijos de Dios, a los seguidores de Jesús, a sus discípulos, porque vemos en la Escritura que el Señor los cogió aparte y les dio estas enseñanzas, ¿vale? Pero no me cabe la menor duda que aquellos que están en el camino, pues podrán también hoy quizá tomar ciertas decisiones, por cuanto, aunque parezca algo difícil de hacer, es el todo del Evangelio. El amor hacia nuestros enemigos, a nuestro prójimo y también hacia nosotros mismos, porque el amor hacia nosotros no es otra cosa que negarnos a nosotros mismos, porque de lo contrario, egoísmo, puro y duro, que es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Me gustaría, para que pudiéramos entender esto, hacer un poco de memoria del contexto histórico, ¿verdad? ¿Por qué Jesús vino a decir esto, naturalmente, no? Porque podemos leerlo, podéis leerlo en vuestras Biblias después con mayor tranquilidad en el capítulo 21 de Levítico, que es el que habla de esto, ¿vale? Y luego leeríamos el 19 para ver realmente cómo Dios puede decir una cosa así, ¿vale? Porque esto parece como una venganza, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero entendemos que estas normas fueron dadas a un pueblo que no tenía normas, ¿vale? Y donde no hay reglas, pues tampoco existe la sanción de las reglas, ¿no? Por lo tanto, el Señor tuvo que dar ciertas normas al pueblo de Israel para que se pudieran comportar realmente entre ellos, ¿no? Pero evidentemente también les habló del amor a los demás, ¿verdad? Y les decía, no te vengues, no te vengarás. El Levítico 19, 17 les decía, no te vengarás, eso vino luego. No aborrezcas, no odies a nadie. Pero sin embargo, en el tiempo de Jesús, el poder religioso, los escribas, los fariseos, predicaban esto. Ojo por ojo, diente por diente. Y en definitiva, claro que lo dijo el Antiguo Testamento, el Señor lo dijo a su pueblo, pero no se trataba de una venganza, se trataba de sentar jurisprudencia, esos conceptos universales que se estudian hoy en cualquier universidad de Derecho. El principio fundamental es dar a cada uno lo suyo, ¿vale? Lo que pasa es que en aquella época, pues si tú entrabas en el territorio de tu vecino y le matabas una oveja por casualidad, pues bueno, tu vecino podía venir con 4 hijos suyos y matarte todo el rebaño entero. Venganza. Una ley de justicia. Ojo por ojo, diente por diente, no más. No se trataba de sacarle el ojo al vecino,
sino se trataba de que fuera equitativo, digamos, la reparación del daño que se hubiera cometido, ¿verdad? Esta escritura siempre ha sido muy difícil de entender, ¿verdad? Dios vengativo, pero no, sabemos que era un Dios justo, era justicia lo que él trataba de dar, ¿no? Y aquella segunda parte de amar a los enemigos, ¿verdad? Se trataba, o de poner la mejilla, era un hecho de perdón. Dios nos estaba hablando de realmente el perdón, ¿no? Y dicho esto, ¿por qué lo digo? Pues porque Jesús viene a dar sentido a la ley que había escrita. Porque el poder religioso la había transformado en otra cosa muy diferente. Y cuando hoy nosotros tratamos de explicarla fuera, pues mucha gente lo que hace es centrar su mirada en estas cosas, ¿de acuerdo? En lo que parece, pues eso, una venganza, un Dios vengativo, etcétera, etcétera. Pero no es realmente así, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esto fue dado a sus discípulos. ¿Para qué y por qué? Pues para que ellos, viendo, el Señor les dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿de acuerdo? Yo voy a poner la reparación de lo que se estaba explicando realmente mal, ¿no? Entonces estaba tratando de explicarles de que para comportarse de tal manera, primero tenían que ser. Si no somos, no podemos hacer, ¿de acuerdo? Si somos malos, haremos maldad, por simplificar. Ahora, si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que ser capaces de poner la otra mejilla, sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Porque lo importante no es tanto poner la otra mejilla, porque probablemente nunca tendremos que ponerla, ¿vale? Literalmente hablando. Es más, si alguien me viene a la calle y me da aquí en este lado, yo voy a salir corriendo, como mínimo. No voy a poner la otra mejilla. Porque no es lo que me enseña la Escritura. Entendemos esto, ¿verdad? Es la actitud lo que importa, ¿de acuerdo? Es el hecho de tener una idea de nosotros mismos correcta, que es lo que trataba de explicar el Señor a través del Sermón de la Montaña, ¿verdad? Lo importante no es tanto, vuelvo a repetirlo, y lo repetiré varias veces, poner la otra mejilla como estar en una disposición de hacerlo. La disposición es lo importante, porque lo otro le sigue, ¿de acuerdo? Recuerdo, últimamente he mencionado esto en alguna otra ocasión, en el ejército se enseña que lo importante, o sea, la filosofía que se mete en la mente de los soldados es la voluntad de vencer. ¿Cómo si un soldado no tiene en su mente la voluntad de vencer va luego a asaltar una trinchera o va a tirarse en paracaídas de un avión si le están esperando abajo? Tiene que haber un cambio en la mente de ese soldado para poder hacer lo que le mandan sus superiores. Ese cambio es el que el Señor nos está pidiendo a través de la Escritura, cuando nos dice que pongamos la otra mejilla, ¿verdad? Porque ¿quién puede hacer esto en realidad? Tucán da peus a terra. ¿Quién puede hacer esto en realidad? Pues mirad, lo hicieron varias personas, en las Escrituras nos lo enseñan, fundamentalmente Pablo, ¿vale? ¿Pablo qué decía? Decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y decía la frase que he dicho en un principio, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Vale? Y no podríamos entender la vida de Pablo si no fuera por esto. Porque ya sabéis que Pablo fue perseguidor de la iglesia hasta que se encontró un día con Jesús. ¿Que se lo merecía? En absoluto. Como cada uno de nosotros, no nos lo merecemos ninguno. Todos somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero por su amor Él viene a buscarnos. Y entonces lo único que espera que es una respuesta positiva. Sí, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres, Padre? Con humildad me refiero, ¿eh? Y entonces el Señor empieza a actuar de tal manera que este hombre, como Pablo, pues pudo llegar a decir en un momento determinado, me niego a mí mismo. Ya no soy el Saulo de Tarso, ahora soy Pablo, seguidor de Jesús.
De alguna manera estamos hablando de esa doctrina del nuevo nacimiento, ¿verdad? Que cada domingo hablamos de ello, aquí, naturalmente, de una forma o de otra, ¿no? El Señor les decía a sus discípulos, tenéis que vivir de esta manera. Les daba el ejemplo concreto y les decís, así tenéis que vivir, pero para eso, vuelvo a repetir, hay que ser, hay que haber recibido el Espíritu Santo. No solo para hacer, sino sobre todo para esa mirada introspectiva que necesitamos cada uno de nosotros. Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Cómo soy? ¿Cómo vivo? Para luego buscar realmente la solución. Mirad, no lo parece, pero muchos hombres de la palabra, que salen en la palabra de Dios tuvieron que enfrentarse a esta situación. Sin ir más lejos, Abraham, el padre del pueblo judío, ¿vale? ¿Qué le ordena el Señor cuando él vivía en Ur de los Caldeos? Que deje su tierra, su parentela y que deje a su padre. Lo pone en la Escritura, no me lo estoy inventando. ¿Y él qué hace? Se lleva a su padre, a su parentela, se va, obedece, pero el Señor no le deja seguir adelante. En Harán se para la vida de Abraham. Y hasta que su padre no fallece, él tiene que quedarse allí. Tenía que negarse a sí mismo. No podía seguir adelante el mandato que Dios le da si primero no recibe las instrucciones correctas y adecuadas y las obedece. Y así podríamos hablar prácticamente de todos los, digamos, hombres prohombres que en la Biblia nos aparecen. Todos tienen que negarse a sí mismo en primer lugar para poder seguir caminando en los caminos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, evidentemente. ¿Y cómo hacemos eso? Porque hasta aquí yo creo que todo el mundo más o menos ha tenido esa reflexión, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a hacer esto? Pues fijaros, en la práctica fallamos, porque todos tenemos buenas intenciones. Voy a hacer, voy a dejar de hacer, pero luego, ¿qué sucede? No hacemos. Es la realidad, ¿no? Porque no basta que lo hagamos de una forma general. Buenas intenciones, sí, pero luego, ¿por qué fallamos? Pues porque no hay un examen introspectivo de cada uno de nosotros. Tenemos que ir al detalle para darnos cuenta y pedirle a Dios que Él vaya subsanando esos fallos que todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos. Y para ello debemos estar atentos a nuestras reacciones de autodefensa. Por ejemplo, ¿por qué me enfado? ¿No te lo has preguntado nunca? ¿Por qué reacciona tan mal? ¿Por qué reacciono tan mal ante aquella situación o ante aquella otra? Porque lo hacemos y luego, Señor, perdón. Pero es algo que tenemos que darnos cuenta, porque de lo contrario, nunca moriremos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Orgullo? ¿Orgullo insano? ¿Una visión ególatra de cada uno de nosotros? ¿Estamos pensando nada más que en nosotros mismos? Este autoexamen es fundamental si hemos de triunfar en esta materia, en la de negarnos a nosotros mismos, ¿vale? Porque sabemos que todos los aspectos negativos que pueda haber en nuestra vida, fundamentalmente sabemos que es por el yo. Yo pienso en mí, en primer lugar, en segundo lugar y en todos los lugares. Solo pienso en mí. Por eso os decía que me fue muy difícil, porque yo me miraba a mí mismo también, ¿no? Fijaros que incluso sucede esto en la predicación del Evangelio. ¿Predicamos el Evangelio para la gloria de Dios o para ponernos una medallita? Lo dejo ahí. Jesús vino a morir para matar tu ego y el mío, para eliminar el ego de la humanidad. Fíjense, en Edén, llámenle como quieran, la serpiente antigua, Satanás, el enemigo de nuestras almas. Sí,
porque por ahí el mundo lo niega absolutamente. El diablo no existe. ¿Cómo que no existe? Muchas veces nos lleva ahí. Porque ¿qué hace? Inflama nuestro yo. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Cómo? Pero si Dios os está tratando de forma injusta. ¿Que no podéis comer de este árbol tan precioso? Y Eva allí, su ego. No, si es que si coméis seréis como Dios. Hombre, cuidado, ¿qué me está diciendo? ¿Verdad? Jesús vino a matar a nuestro yo. Si no morimos al yo, no podemos nacer a una nueva vida. Y fíjense, aun naciendo a una nueva vida, el yo continúa estando ahí, atizándonos. Por eso es tan importante que seamos capaces de vernos a nosotros mismos en primer lugar para seguir realmente adelante. El yo siempre desafía a Dios. Siempre. El yo nos separa de Él. Siempre. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios sea capaz de darse cuenta de estas pequeñitas cosas que parecen que no tengan importancia, ¿verdad? Para que el Señor pueda hacer de nosotros ese pueblo maravilloso que va a conquistar Sant Cugat, que va a conquistar el país, porque vamos a amar a nuestros semejantes, no solo a nosotros mismos. ¿Verdad que nos amamos? Dime la verdad. ¿Te amas o no a ti mismo? ¿Sí? ¿Seguro? Dios nos ama mucho más que todo eso. Y ha puesto delante de nosotros un propósito tremendo, ¿vale? Pero, en primer lugar, hemos de morir. Miren, hemos de imitar a Cristo. Voy a leer unos cuantos versículos de los que Pablo nos trae en su palabra para ver qué es lo que hizo Jesús. Porque Jesús vino a eso, a eliminar nuestro yo, ¿no? Filipenses 2:5, fijaros, leer. Pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús. ¿Cómo pensaba Cristo Jesús? Es como debo pensar yo, ¿no? ¿Vale? Decía, el cual, aunque era de naturaleza divina, no se aferró al hecho de ser igual a Dios. ¿Sí? Hay un programa por ahí de televisión que es, no recuerdo el título, pero son los jefes que se ponen de empleados. ¿Vale? ¿Cómo se llama ese título? ¿Eso? ¿No os acordáis? Bueno, igual. ¿Cómo? El jefe infiltrado. Jesús era el jefe infiltrado. Pero, ¿os imagináis nosotros, ¿vale?, que somos jefes de una compañía maravillosa? Pero claro, el jefe infiltrado sabe que eso es un programa de televisión y luego continúa siendo jefe. Jesús tuvo que llegar hasta el final, hasta la cruz, ¿vale? Es para que nos demos cuenta de lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Porque Jesús renunció a lo que le era propio, ¿verdad? Tomó la naturaleza de siervo, dice la Escritura, ¿correcto? Nació como hombre, siendo Dios, ¿verdad? Se humilla a sí mismo y se hace obediente al Padre. Con este solo versículo, si quisierais analizarlo introspectivamente, es decir, hacia nosotros mismos, pocos o casi nadie realmente seguirían este modelo. Jesús repitió constantemente que las palabras que él hablaba no eran suyas, eran las palabras del Padre. Es aquello de decir, yo creo que... No, yo creo lo que dice la palabra de Dios y trato, me equivocaré en alguna ocasión, sin lugar a dudas, porque nadie es perfecto, ¿verdad? A veces, pero si nos centramos en la palabra de Dios, la cosa cambia, ¿no? Y la palabra de Dios nos continúa diciendo, has de morir, has de cascar, espiritualmente hablando, para que Dios pueda utilizarte a ti también, a esas reacciones que tienes a veces, a esas formas de tomarme las cosas, a ese que le tienes cierta manía y, sí, Señor, le he perdonado.
pero no quiero ni verlo. Pablo sigue diciendo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que cuando estaba allí en la cruz decía, Señor, perdónales, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen, ¿verdad? Que no sea esto para nosotros también, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, cristianos, pero igual no sabemos lo que hacemos. Depende de esa mirada interior, introspectiva, que, pues soy como un angelito, solo me faltan las alas. Puede ser. Jesús era inocente y sin culpa. Nosotros somos culpables. Nunca había pecado ni había hecho mal a nadie. Y dice, y con todo, cuando le maldecían, ¿qué dice la Escritura? No respondía con maldición. ¿Hacemos eso nosotros? Cuando padecía, no amenazaba. Aquellos que fueron tras él, nunca dijo nada en contra de ellos, ¿verdad? Encomendaba la causa al que juzga justamente, que eso es lo que deberíamos hacer nosotros también. El apóstol dice que Jesús murió por todos y nosotros no somos capaces de morir por nosotros mismos. Qué contradicción tan enorme, ¿no? Dice en 2 Corintios 5, creemos que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, la realidad es que morimos ya. Los seguidores de Jesús estamos todos muertos. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Y ¡pum!, sale el viejo hombre, ¡pum!, sale la vieja mujer en momentos determinados. Y eso impide el avance. Se retrasa, simplemente, ¿eh? No digo que pase otra cosa, sino que el avance se retrasa, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, por esta razón, dice Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si lo hacemos así, ganaremos todo, el mundo completo que nos rodea. Ahora, si seguimos pensando solo en nosotros mismos, no nos moveremos de esa silla, sin lugar a dudas. La negación de Cristo sobre sí mismo trajo la victoria sobre el pecado. Una nueva relación con nuestro Creador, una nueva visión sobre la vida, es lo que Él quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Y eso es una empresa motivadora, es una empresa que te permite vivir con unas expectativas terribles todos los días, terribles en el buen sentido de la palabra, quiero decir, ¿no? Todos los días de nuestra vida. Y esa es la vida a la que hemos sido llamados. No simplemente a esa autodefensa que hacemos, ay Señor, perdona, mira, me he equivocado, no sé qué, ya no haré más, y la semana siguiente estamos volviendo haciendo lo mismo. Si tratamos de vivir esa vida egocéntrica, estamos condenados al fracaso, sin lugar a dudas. Y el Señor no quiere realmente eso para cada uno de nosotros. Lucas nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, toma su cruz y sígueme. ¿Qué significa eso en realidad? Significa que aunque todos, absolutamente todos, tenemos cuestiones en la vida que nos impiden, el Señor dice, cógela y sígueme igualmente, no pasa nada. Yo te daré la fuerza, yo te daré todo lo que tú necesitas, pero coge tu cruz y sígueme. Esas cruces, teóricamente hablando, son las que muchas veces son nuestras excusas para no hacer lo que entendemos que sí deberíamos de hacer. Porque todo nacido de nuevo, todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Pero luego encontramos muchas excusas, ¿vale? El yo, fundamentalmente. Señor, mira, ya sabes que yo, por este motivo, por aquel motivo, toma tu cruz y sígueme. No te preocupes, todos esos obstáculos yo los quito. El Señor los hace desaparecer. Y si no los hace desaparecer, vuelvo a decir, como decía antes en un principio, nos da la fuerza para seguir adelante. La persona que recibe todo esto de parte de Dios, que está siguiendo hacia adelante, puede ser feliz incluso en una cárcel, en un lugar terrible, ahí. Solo tenemos que mirar en la Escritura y ver los hombres de Dios por qué situaciones terribles tuvieron que pasar. Esta mañana en la oración estábamos hablando del profeta Jeremías, que tuvo que vivir de una forma terrible, pero se negó a sí mismo
hizo la voluntad de Dios. ¿Verdad que queremos hacer la voluntad de Dios? Porque si no, ¿a qué venimos aquí? ¿Sí? Una cosa importantísima. Si estás aquí esta mañana, es porque Dios te ha escogido. No cabe la menor duda. No sé tu situación espiritual cuál pueda ser en estos momentos, pero si estás aquí, es porque el Señor te ha escogido. Y ahora te está diciendo, ahora nígate a ti mismo, o a ti misma, aquí hay más mujeres que hombres, a vosotras mismas, y haced lo que el Señor nos mande. No lograremos esto hasta que no reconozcamos su obra en nosotros. Ya no tenemos que pecar. ¿Os imagináis? Ya no tenemos que pecar. Antes no podíamos dejar de pecar, pero ahora ya no tenemos que pecar. ¿Os imagináis lo que eso significa? Habremos vencido sobre lo más grande o lo más gravoso que pueda tener un ser humano, porque el mundo funciona como funciona por el pecado que tiene, sin lugar a dudas. Solo nos queda aquella excusa, es que soy así, es que no puedo evitarlo. ¿Verdad? ¿No suena algo de eso? Es que soy así. De eso nada. Si has recibido a Jesús, si has nacido de nuevo, si has recibido tu Espíritu Santo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y siempre hay un punto de referencia en nuestra vida en el que podemos empezar, en el que podemos de nuevo erigirnos como discípulos de Jesús. Aleluya. Miren, para terminar, porque no sé si me he pasado mucho, ¿no? Para terminar, algo que nos va a tranquilizar también bastante. San Pablo, o como queráis llamarle, pues conocemos más o menos toda su historia, ¿no? Él tuvo que pasar por muchas vicisitudes. La hermana la semana pasada hablaba de la serpiente que se le enganchó en la mano. ¿Sí, no? Pues sí. Y cómo él respondía ante estas situaciones. Se la expulsó y a vivir. Punto. No pasa nada. Él tenía ese poder, él había recibido de parte del Señor algo tan maravilloso que no tenía temor, que se enfrentaba a cualquier historia y que seguía predicando el Evangelio donde se encontrara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se había negado a sí mismo, ¿verdad? Pero aún así, fíjense, porque claro, está ese espacio en el que yo me niego a mí mismo y luego ahora tengo que llevarlo a la práctica. Miren lo que dice Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo al verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Pablo también tenía sus debilidades. Pablo también a veces tenía sus dudas, pero decía, pero prosigo al blanco. Igual he fracasado en alguna cosa, pero prosigo al blanco. Pues yo lo que pido al Señor en esta mañana, para todos nosotros, para mí el primero, ayúdame a proseguir al blanco, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y especialmente, Señor, por tu Espíritu Santo derramado en este lugar. Gracias, Señor, por decirnos que no tenemos que mirarnos a nosotros mismos como lo hacemos normalmente, sino que te miremos a ti, a Jesús, resucitado y con poder. Padre, no estamos aquí por casualidad, estamos porque tú nos has llamado. Y ahora, Señor, te pedimos que tú nos unjas a cada uno de nosotros para seguir adelante, para dejar a un lado, Señor, nuestro orgullo personal, para que realmente algún día todos nosotros podamos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Señor, y el día que podamos decir eso como grupo, como iglesia tuya, Señor, porque no se hacen las cosas individualmente, tú has llamado a tu iglesia, Señor. Entonces, sin lugar a dudas, yo no tengo ninguna duda, esta ciudad será para ti. Nuestras familias serán para ti. Nuestros amigos serán para ti. Porque tú nos has puesto como luces en el mundo, como esa sal que da sabor. Y lamentablemente hoy el mundo ni tiene luz ni tiene sabor. Y andan buscándolo, eso no me cabe la menor duda. Andan buscándolo. Señor, ayúdanos a reflejar esa luz tuya. Que inunde, Señor, que refleje, Señor, tu santidad en este lugar. Te damos gracias, pues, Padre amado, en el nombre de Jesús.